Antes de la existencia del Internet y su masificación, una de las formas de entretenimiento más común y accesible fue la televisión. Sin embargo, pese al entretenimiento que pudiera ser de calidad o no, que este aparato pudo habernos brindado, a veces los secretos que hay detrás de las pantallas y de todo el trasfondo de la creación de nuestros programas favoritos suele ser más entretenido, pero a la vez oscuro e inquietante. En este video revisaré 5 situaciones de la televisión mexicana que podrían dejarte frío. Comenzamos. Las cartas de ajuste y los cierres de transmisión. En el pasado, en la televisión mexicana e incluso en otros países, no transmitía programación las 24 horas del día. Los canales principales en México, es decir, los que pertenecen a Televisa y TV Azteca, solían cerrar su programación a la medianoche. Entonces, ¿qué de perturbador tiene esta información? Bueno, si alguna vez te quedaste despierto hasta tarde y por mera curiosidad te quedabas mirando la televisión, sabrás que a la medianoche terminaba la programación y colocaban el himno nacional mexicano con un video bastante particular, a un volumen muy fuerte, y de la nada saltaba el sonido de un beep constante con la barra de colores y el logo del canal. Bueno, al menos aquí les voy a poner 2 ejemplos muy tétricos e inquietantes, al menos lo que a mí me parecía tétrico o inquietante. La explicación más razonable de que este tipo de imágenes y sonidos causen incomodidad es debido al contexto. Imagínense lo siguiente: están a la medianoche, regularmente con las luces apagadas, y que en ocasiones el cambio al cierre de transmisiones te agarra por sorpresa y te suele espantar. Aparte, podría decirse que el cambio radical de una programación normal al himno nacional y luego un vivo ensordecedor con barras de colores entra en el rubro del valle inquietante. Bueno, lo podemos llamar así. Aquí les van los ejemplos. La carta de ajuste de TV Azteca. Esta carta de ajuste contenía una canción promocional del canal Azteca 7 entre los años 2007 y 2011. Pero la mayoría de las personas que fueron niños o adolescentes en esa época, entre ellos yo, la recuerdan más con miedo y como una especie de trauma. ¿Pero por qué? Sucede que, como ya lo explicamos en la introducción, TV Azteca no transmitía contenido a las 24 horas y desde las 12 hasta las 6 de la mañana solía colocar su carta de ajuste. Dicha carta era la clásica pantalla con barras de colores con las palabras TV Azteca en una franja negra en el centro superior. Entonces, los niños y adolescentes curiosos que se quedaban hasta tarde viendo la tele o se despertaban muy temprano para ir a la escuela, en ocasiones lo primero que veían en la televisión era la carta de ajuste de TV Azteca y de fondo musical estaba la canción de Abre tu mundo. Es horrible esa canción, que era repetida una y otra vez en bucle, y a veces tenía unas variaciones. Se paneaba de izquierda a derecha, solamente era la voz, la música, la melodía de la guitarra con el y eso lo hacía más perturbador. Y a veces también solo ponían la parte vocal, que eso era lo que más espantaba a la gente. En otras ocasiones bien raras, lo que a mí me tocó presenciar en su momento fue que en las madrugadas colocaban una de las emisoras de radio propiedad de TV Azteca a manera de retransmisión, y la neta se aventaban unos cumbiones para desvelados o madrugadores, o los que se les acababan los discos o las canciones, porque recuerden, no había internet masivo como ahora, y ahí andaban todavía de fiesta, ¿no? Y lo más perturbador, según testimonios de internet, es que la canción en bucle Abre tu mundo aterrorizó a muchos niños y adolescentes, y era una canción muy estruendosa que nos tomaba por sorpresa. Yo creo que es más por eso, por lo estruendosa y sorpresiva que era la canción, más que por ser algo perturbador o bueno, como lo vamos a ver más adelante, satánico o diabólico, nada de esas tonterías. Pero ustedes tienen que hacer de cuenta que sí les dio miedo por eso. Cuéntanos en comentarios si recuerdas la canción y si a ti también te daba miedo. No, y espérate, que si era viernes por la noche y terminabas de ver Insomnia, un buen programa de comerciales perturbadores extranjeros, neta te podía meter un buen sustote, estar ahí viendo los comerciales bien concentrado y todo, y de repente ¡abre tu mundo! Comenta también si te gustaría un especial de Insomnia en este canal. El siguiente ejemplo es el antecitado himno nacional mexicano. Y bueno, estás viendo los créditos de un programa o de una película, y como en televisión abierta suelen cortar de manera abrupta estos créditos, te sorprenden con lo siguiente. Presten atención, y no se vayan a asustar tanto. ¿No hay mucho que decir? Hasta se siente como una propaganda militar subliminal para que vayas a defender a tu país.
Pero pues miren, nada más quiero que vean las imágenes que estaban diseñadas para darte un susto terrible de por vida, ¿no? Bueno, el número 5. El pánico satánico en la televisión. A finales de los años 90 llegaban a México series animadas de origen japonés, mejor conocidas como anime. Sin embargo, nosotros mismos cuando éramos niños, digo, aquellos que nacieron en los 90, entre el 95 o antes o un poquito después, pues les decíamos que eran caricaturas chinas o simplemente pues eran caricaturas y ya. Pero algo raro pasaba en esa época. No solamente fue su moderada aceptación entre el público objetivo, sino que fue todo un fenómeno. Es más, hasta TV Azteca tuvo un bloque llamado Caritele, el cual fue muy popular, pero eventualmente fue cancelado por las constantes críticas y denuncias por parte de las estúpidas sociedades de padres de familia de las alas más conservadoras religiosas de México. Y pues les calaba que la animación japonesa tuviera mucho éxito y comenzaron a realizar acusaciones de que este producto era del diablo y que promovía la violencia de manera explícita. Y pues que, porque eran boomers, pues, que nos dicen generación de cristal, pero se ofendían y querían cancelar estas cosas solo porque no las entendían. Bueno, el enemigo público número 1 del anime en ese entonces fue una terrible mujer llamada Lolita de la Vega, que acusaba a todo el anime de satánico, violento y hasta no por gráfico. Sí, así sin más. Para que años después, en el mismo canal donde se pasaba su programa, uno de TV Azteca, no estoy seguro si era el 13 o el 7 o el 28, los que hubiese, pues la tipa del clima hizo un cosplay de Asuka, lo cual es irónico porque Evangelion fue el anime que esta persona, Lolita de la Vega, más atacó en su incansable cruzada contra el anime, o como decían ellos, el anime. No me acuerdo cómo lo pronunciaban, pero lo pronunciaban bien feo. Que hablan de Evangelion, los humanos en contra de su creador, en clarísima referencia a prácticas satánicas. Todo esto tuvo como origen el fenómeno del pánico satánico proveniente de Estados Unidos, en el sector protestante ultrafundamentalista, conservador y supersticioso. En resumen, un psiquiatra gringo escribió un libro llamado Michelle Remembers, escrito por el psiquiatra Lawrence Pasder y su paciente esposa, porque sí, el tipo se casó con su paciente Michelle Smith, y esta afirmaba que Michelle había sido sometida a abusos por parte de su madre en una secta satánica. Sin embargo, estas acusaciones nunca se pudieron comprobar. Y a partir de la publicación de este libro, la gente más supersticiosa y religiosa veía al diablo hasta en la sopa. Estoy totalmente convencido, Lolita, que la estrategia que Satanás está utilizando en las caricaturas es cauterizar y matar la conciencia de los niños. En México, en los años 90, la gente mayor comenzó a creer que Dragon Ball, Pokémon, los tazos, los Nintendos, PlayStation, Segas, wherever, los juegos de cartas, los monos chinos, algún tipo de literatura, la música metálica y notes el sarcasmo y todo eso era del diablo, ¿no? Pero México, al ser mayoritariamente católico, ahí me trabé, y no tener esos valores fundamentalistas extremistas protestantes, el fenómeno pasó de moda y todo volvió a la normalidad, entre comillas, porque ahora se cancelan otras cosas más ridículas. Pero pobres de los niños evangélicos de esa época. Tenían que lidiar con el payaso de Josué Irión y los padres sin criterio que le creían a todo. Los Nintendos, Segas, Super Nintendo, PlayStation, whatever. Miren, pero este puesto pues da para un video más largo, bien explicado, especial. Si quieren que haga un, valga la redundancia, especial del pánico satánico, pues aquí colócalo en los comentarios. Número 4. Mensajes subliminales en la música. RBD fue un grupo de rock creado por Pedro Damián, derivado de la telenovela Rebelde, que a su vez es una adaptación de la serie argentina Rebelde Way, creada por Cris Morena. Este grupo alcanzó una gran popularidad tanto en México como en el extranjero. Tras la finalización de la telenovela RBD, estos sujetos continuaron con su carrera musical, y con un relativo éxito. Entre 2006 o 2007, no me acuerdo bien, el programa Hoy de Televisa informó sobre la supuesta presencia de mensajes subliminales en las canciones de RBD, especialmente en las canciones Sálvame y Rebelde.
Yo me acuerdo incluso que hasta en otras canciones salieron mensajes subliminales. Existía un programa llamado Pepsi Chart que pasaban los jueves a las 11 de la noche, que ya más adelante fue sustituido por Incógnito. Luego hablaremos de eso en algún momento, pero miren, se afirmaba que al escuchar estas canciones al revés se podían discernir frases como "el malo me lleva" y "ven abrázame demonio". Y este tema generó un gran revuelo, llegando a dedicarse programas completos y especiales para discutir los mensajes subliminales en la música, no solo de Rebelde, sino en general. Las acusaciones no se limitaron a las canciones. El productor Pedro Damián fue señalado por supuestamente introducir deliberadamente estos mensajes de naturaleza satánica en la música de RBD. La controversia alcanzó tal magnitud que la noticia fue ampliamente difundida en televisión, radio y prensa escrita. Bueno, no recuerdo sobre la prensa, pero hagamos de cuenta que sí. Ante la creciente polémica, los miembros del grupo RBD se vieron obligados a desmentir cualquier vínculo con el satanismo y negar la existencia de dichos mensajes subliminales en sus canciones. Este incidente se convirtió en un caso paradigmático de su época, reflejando así que los medios de comunicación son unos tontos crédulos amarillistas que con tal de vender hacen cualquier cosa como inventar teorías conspirativas. Pero bueno, hay una explicación detrás del fenómeno de los mensajes subliminales, la pareidolia, grupos que promovían sustancias ilícitas, tonterías. Pero bueno, yo tengo que contarles algo, ¿no? Yo tenía cerca de 10 años cuando vi por primera vez en el programa Hoy de Televisa, que hasta la fecha se sigue transmitiendo en el Canal de las Estrellas. Allá en el año 2005 o 2006, fíjense, no tengo muy buenos recuerdos de eso, son un poco borrosos, pero recuerdo los detalles de mi trauma. Pasaron un especial sobre mensajes subliminales, es decir, canciones que al revés de artistas populares de ese entonces como Shakira, Juan Gabriel, Paulina Rubio, creo que sí la recuerdo, aunque ahorita está en boca de todos por otra cosa, pero en fin. También pusieron canciones de Queen, de Pink Floyd, creo que recuerdo un poco, y bueno, me dio mucho miedo, hartísimo miedo de descubrir tal cosa, y pues tuve un severo trauma que apenas me permitía dormir por las noches. Empecé a creer que toda la música guardaba un secreto terrible, y al año siguiente repitieron ese mismo especial, ahora en el marco de la polémica de RBD y sus mensajes subliminales. Fue mi primer trauma, muy serio, pero en fin. Ahora, si comenta si tú recuerdas esta época y si llegaste a ver estos programas donde pasaron ciertas canciones al revés. Número 3. Mensajes subliminales en La Oreja. La Oreja fue un programa de chismes y espectáculos muy popular en su tiempo. Se destacaba por permitir que los espectadores enviaran mensajes SMS. Ay Dios, qué viejo me siento al entender esta referencia, ¿no? Desde sus celulares, que por cierto eran carísimos, esos mensajes, y los celulares también. Era una tecnología que estaba en pleno crecimiento, no es como ahora. Y estos mensajes aparecían en pantalla. Inicialmente la gente enviaba saludos casuales a sus amigos y familiares o comentaban temas del programa. O sea, como que daban su opinión y aparecía en tiempo real. Bueno, ni siquiera, es que no era tan invasiva, pasaba en la parte de abajo y uno, si era curioso, pues podía ponerse a ver qué rayos escribía la gente al respecto. Sin embargo, de manera repentina comenzaron a aparecer mensajes extraños con palabras aparentemente aleatorias y sin sentido, casi como si estuviesen encriptados, y eso sí da miedo, bueno, pensarlo de ese modo. Estas palabras incluían términos como rojo, perro, oro, marioneta, desaparecida, hija, una palabra con M que empieza con mu y termina con erta, encontrar, sugiriendo posibles denuncias encriptadas sobre desapariciones y amenazas. Se especulaba que la rápida aparición de estas palabras podía causar ansiedad, bueno, sí, un poco, amnesia y episodios de trance. Bueno, eso ya es un extremo bastante extremo, valga la redundancia, porque se creía que estos se impregnaban en el inconsciente de los espectadores, pues era como una especie de terapia de choque. Uno de los casos más impactantes, supuestamente, fue el de una señora que sufrió un ataque nervioso mientras veía el programa. Según un relato de Twitter, la mujer exclamó con un grito de horror mientras veía el programa. Su hijo, al escucharla, acudió rápidamente y la encontró en el suelo, raspándose la piel del rostro con las uñas. ¡Ay, Dios! Mientras gritaba frases como «quiere que vaya», «no dejes que me agarre», intercaladas con llamados de auxilio desesperados. La Oreja se transmitía por el Canal 9 y se descubrió que durante su emisión aparecían esos mensajes subliminales o errores visuales.
Muchos usuarios de Twitter recuerdan estos incidentes desde su infancia, manteniendo el misterio sobre lo que realmente sucedía con las imágenes. Algunos internautas aún recuerdan claramente los supuestos mensajes o errores que aparecían durante la transmisión del programa. Además de los mensajes de apoyo a artistas como RBD, porque sí eran contemporáneos, también hacía mensajes que parecían pedir ayuda. Algunos recuerdan la cara de Pepillo Origel, que aparecía deformada en ciertos momentos. Bueno, es que el tipo de por sí tiene la cara, da miedo en sí mismo. Bueno, da miedo, pero ya cuando lo ves en la vida real, pues da como risa, pero en sí en el programa daba como miedo. Y eso sí lo puedo admitir, puedo decir que el sujeto era incómodo de ver, no por feo, sino como que me causaba cierta desconfianza. A pesar de que muchos intentaron desmentir y mostrar los presuntos mensajes subliminales de La Oreja, estos incidentes siguen siendo objeto de debate y curiosidad en internet. Compártenos en comentarios si tú recuerdas haber visto estos mensajes. Número 2. El lado oscuro del Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho es una serie icónica de la televisión mexicana que ha sido objeto de numerosas leyendas urbanas y teorías conspirativas a lo largo de los años. Una de las más intrigantes es la del episodio perdido. Se dice que en la numeración de los episodios para VHS o DVD se salta del episodio 141 al 143, sugiriendo la existencia de un episodio descartado por su trama muy oscura. La teoría más popular sostiene que Roberto Gómez Bolaños planeaba que el Chavo falleciera trágicamente en un accidente automovilístico, pero la advertencia de su hija, que era psicóloga, hizo que el episodio nunca se transmitiera o se produjera siquiera. Bueno, otra historia emotiva es la del fallecimiento del actor Ramón Valdés, quien interpretó a Don Ramón. El 9 de agosto de 1988, Valdés falleció tras una larga batalla contra una enfermedad. Durante su funeral, Angelines Fernández, conocida como Doña Clotilde, la bruja del 71, permaneció de pie junto al ataúd por horas, repetidamente diciendo "mi Rorro", lo que reflejaba el profundo dolor que sentía por la pérdida de su amigo cercano. También se especula que doña Florinda Mesa, o la vieja chancluda iba a decir, por eso me reí, ella interpretó a doña Florinda y se casó con Gómez Bolaños. Tuvo una influencia significativa en el rumbo del programa. Esta influencia había provocado la salida de Carlos Villagrán, Kiko y luego de Don Ramón, y eso contribuyó a que el programa fuese de bajada totalmente en su calidad. Y bueno, el envejecimiento de los actores pues hizo que ya realmente no pudieran seguir más con el programa. Además, el Chavo del Ocho ha sido criticado por algunos para incitar al bullying y al maltrato. Aunque la intención de Gómez Bolaños nunca fue dirigirse en público infantil, la serie muestra muchas situaciones de burla y violencia física que pueden interpretarse como antivalores. Los personajes se burlan constantemente entre ellos, destacando aspectos físicos como la delgadez de Don Ramón. Eso sí me da risa. Y no es tanto porque yo esté promoviendo esta clase de cosas, sino que cómo pensarían que es gracioso burlarse de la delgadez de Don Ramón, o del sobrepeso de Ñoño y el señor Barriga, o de alguien muy alto como el profesor Girafales. O sea, es gracioso pensar que en la naturaleza del programa o en la lógica dentro de este show, esto pudiese parecer divertido. Gómez Bolaños, ¿cuántos años tiene este señor? Era un señor cuarentón, casi cincuentón, cuando empezó a interpretar al Chavo. Entonces, otra teoría popular es que los personajes de la vecindad del Chavo representan los 7 pecados capitales. Doña Florinda sería la soberbia, el señor Barriga la avaricia, el profesor Girafales la lujuria, la Chilindrina la ira, Kiko la envidia, Don Ramón la pereza y Chavo la gula. Aunque estas interpretaciones pueden ser exageradas, son parte de las características estereotípicas y humorísticas de los personajes, no solo de esta serie, sino de prácticamente muchas otras series que tienen personajes representativos, atractivos, muy estereotipados, o con unas características de su personaje muy marcadas, y puede aparentar todo esto, porque lo mismo se decía de los pitufos, que podíamos guardar ese puesto para otro video de esta naturaleza. Finalmente, algunos sugieren que el éxito de los programas de Chespirito se debe a un pacto con el diablo o con alguna élite oculta. Sí, esa es la más fumada de todas. Esta teoría se basa en simbolismos, numerologías y referencias al satanismo presentes en las escenas. La más elaborada sostiene que los nombres de muchos de los personajes de Gómez Bolaños comienzan con la letra CH, que son un homenaje al demonio Chamuco. Y en un episodio del Chapulín Colorado, Ramón Valdés interpreta a Mefistófeles en una recreación de Fausto de Goethe, lo que algunos creen que simboliza el pacto de Gómez Bolaños con el diablo.
Pero eso es especulativo, aunque sí me parece muy raro que haya una interpretación del Fausto de Goethe, en serio. Bueno, estas historias son un poquito rebuscadas, pero pues el Chavo del Ocho es un ícono en la televisión mexicana, y cómo no incluirlo en esta primera entrega. Ya muchos youtubers han hecho sus sagas, sus series sobre la televisión mexicana, pero pues yo no me quería quedar con las ganas. Si esto tiene triunfo, si esto tiene éxito, pues voy a seguir con una segunda, tercera, todas las partes que me pidan y sean necesarias. Si a ustedes les ha gustado, les pediría por favor que compartan, que comenten, que den like, que se suscriban, sobre todo que comenten lo que quieran, pero de preferencia que tengan que ver con el video, pero lo que ustedes quieran, para que así el algoritmo pues nos recomiende y pues haya más vistas, más visualizaciones, más visibilidad, y podamos tener mi versión de estos hechos y no solamente pues de los que ya están en internet. Que aclaro, aprecio mucho, son muy entretenidos, muy buena investigación, pero pues ahora me toca a mí. Gracias por mirar este video, pues nos vemos en la próxima edición. Adiós.